libro de Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Me dicen amén si lo encontraron, hermanitos. Aleluya. Hermanos amados, vamos a ver la escritura, la palabra de Dios. Y tenemos, hermanitos, que ver cuál es el mensaje de Dios y debido a qué es el mensaje. Hermanos amados, en nuestros días, en nuestra generación, es, hermanitos, un tiempo, como usted lo sabe, último, un tiempo, hermanos, importante, determinante. Lo reconocemos, hermanitos, como Dios nos ha aclarado, como tiempo de espera, tal vez tardanza, hermanitos, pero en el propósito de Dios, porque el Señor tiene todo en sus manos. Ahora, hermanos amados, este consejo de la palabra de Dios y esta exhortación tiene que ver tanto en el Antiguo Testamento como en nuestros días, para que usted y yo, hermanos, seamos bendecidos. Bendecidos porque en estos días, hermanos, más que nunca hay crisis, hay carencia. Usted conoce, hermanos, todo lo que pasa, incluso en las noticias referente a otros países. Hermanos, la carencia que hay económica, la crisis financiera que hay a nivel mundial, y esto viene a agravarse más en nuestros días. Por eso, hermanitos, usted conoce la profecía, todo se prepara para la venida de ese enemigo anticristo, lo cual, hermanos, va a tomar control económico mundial, porque precisamente la tierra, hermanos, estará cubierta de crisis, de carestía, carencia. Por eso muchos lo van a ver como Salvador, porque, hermanos amados, Él va a poner una sola moneda, así está escrito, y hermanitos amados, a través del sello. Hermanos amados, quiere decir que en nuestros días estamos en la antesala de todo eso que se va a cumplir. Pero también necesitamos, hermanos, saber cómo vivir para nuestros días que nos restan en la tierra, referente, hermanos, a la bendición. Gloria a Cristo. Una bendición espiritual, una bendición a nuestras casas, bendición a nuestros hijos, bendición a nuestras familias, a través, hermanos, de honrar a Dios. Esto, hermanitos amados, si antes era urgente y antes en el Antiguo Testamento se aplicaba, con más razón, hermanos, para nuestros días, porque el Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto, hermanitos, apela a nuestra conciencia y a nuestro corazón, lo que vamos a ver, para que usted, hermanito, no entre en esta crisis, no entre, hermanos amados, en esta situación en la cual se narra aquí en la Escritura. Vemos Ageo capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Había, hermanos amados, un gobernante y había un sacerdote, más Ageo, un profeta. Tres personajes. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Acuérdense, hermanitos amados, el primer templo de Salomón fue destruido y quemado, deshecho. Por eso se hablaba ya en estos tiempos, hermanos, acerca de este término. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Verso 4. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dicen amén, hermanitos. Le explico la condición conforme al contexto que leemos. Hermanos amados, en ese entonces el templo, como había sido destruido, y ya varias familias, varias personas empezaban a regresar a Jerusalén debido a un edicto del rey de Babilonia.
Hermanos amados, acuérdense que en tiempos de Jeremías, Isaías, de Ezequiel, también tiempos de Daniel, hermanitos, el pueblo de Dios fue expatriado. Fueron llevados cautivos a Babilonia, reino del norte en ese entonces. Y hermanos, Jerusalén también fue destruida, el templo también fue destruido, porque se estuvo profetizando por años, por décadas, que se arrepintiera el pueblo de Dios, Israel, que se convirtiera de sus caminos, sino esto venía. Y sí, hermanos amados, llegó ese tiempo, fueron llevados cautivos, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Usted conoce la historia en el libro de Daniel. Pero resulta, hermanos, que cumpliéndose 70 años de estar cautivos, el Señor cumplió su palabra de que iban a volver. Por eso se conoce el término la cautividad de Sión. Hasta lo hemos cantado nosotros también, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Amén. Hermanos amados, era el regreso de Israel a la tierra santa, tanto a Jerusalén. Pero cuando ellos volvían, resultaba que tanto los muros estaban caídos. Eso lo encontramos, hermanos amados, toda la reconstrucción, tanto de muros y de templo, en el libro de Esdras y de Nehemías en el Antiguo Testamento. Pero cuando ellos volvían, hermanos amados, la casa de Dios estaba en malas condiciones, porque, hermanitos amados, se había destruido 70 años antes. Esa casa de Dios, hermanitos, se volvió a edificar y se volvió a destruir en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesús profetizó: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hasta la fecha, hermanos amados, no hay casa de Dios allá en Jerusalén. El conflicto, hermanos amados, israelí con los palestinos es debido a eso también, hermanitos. A la tierra, la posesión de la tierra, los palestinos reclaman que ellos les pertenece esa tierra santa, pero sabemos que el Señor se la dio a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Primer templo destruido, hermanos amados, se vuelve a reconstruir en el tiempo del Señor Jesús. También Él profetiza otra vez que se va a destruir. Por eso, hermanitos amados, la reconstrucción del tercer templo. Primera vez se destruyó, segunda vez, ahora se va a volver a construir. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El conflicto, hermanos, que está pasando en nuestros días, precisamente allá en Jerusalén, hermanitos, es un conflicto muy terrible. Hubo, hermanos amados, asesinatos allá en el patio de la mezquita, precisamente mezquita de los musulmanes, templo musulmán, pero está en Jerusalén, donde debe estar ubicado el templo de Dios. Hermanos amados, hubo asesinatos hace 2 semanas. El gobierno israelí, el gobierno de Jerusalén, puso policías, detector de metales, para que no hubiera más atentados, apuñaladas, acuchillazos. La gente protestó, la gente musulmana. Y hermanos amados, hay disturbios como los hay en otros países, pero esto es, hermanos amados, se le conoce como Guerra Santa también. Hermanos amados, algunos atribuyen de que es el tiempo de que ya Israel va a tomar ese espacio, ya va a poder comenzar a reconstruir el tercer templo. Hermanos amados, si eso fuera así, nosotros ya estamos que nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, primer templo destruido, eso era lo que se encontraba en lo que estamos leyendo. Dice, hermanos amados, versículo 4: ¿es acaso para vosotros, le habla a todo el pueblo de Dios, es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas? Mi Biblia dice casas artesonadas. ¿Así dice la de usted? Muy bien. Artesonada quiere decir decorada, una forma hermosa. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Textualmente, literalmente, acuérdense, la habían destruido. El problema, hermanos amados, es que Israel, cuando volvía, cuando regresaban los cautivos, llegaban, empezaban, hermanitos, a edificar sus propias casas, pero el templo de Dios estaba en ruinas. Por eso, hermanos amados, el Señor hace esta exhortación a Israel. Dice, hermanos amados, le repito el verso 4: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, mi Biblia dice con mayúscula, ¿así está la de usted? Quiere decir el templo de Dios. Verso 5:
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Le decía, hermanos amados, al pueblo de Dios, Israel: mediten bien qué es lo que están haciendo. Piensen muy bien en sus caminos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo? Hermanos amados, a través de la palabra de Dios uno entiende y uno se entera de lo que está mal, lo que está defectuoso. Si no hubiera palabra de Dios, nadie se daría cuenta, hermanos, de los errores o pecados. Pero hay palabra de Dios y Dios puso profetas. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Y dice, hermanos, meditad bien sobre vuestros caminos. Díganle a su hermanito: medita bien sobre tus caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos, lo que están haciendo. 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su salario en saco roto. Así dice su Biblia. De ese término que conocemos, saco roto. Muy bien, eso se dijo en la Biblia. Eso era lo que estaba pasando, hermanitos. Y hermana, si alguno de ustedes ha batallado más en nuestros días por el desempleo, por la crisis, muchas cosas, hermanos, están subiendo de precio. Hay rumores, hermanos, de que algo va a pasar con nuestro petróleo aquí en México. Pero todo esto, hermanos, lo que se tiene que cumplir en la Escritura, eso va a llegar. El detalle es cómo están los caminos del pueblo de Dios delante del Señor. ¿Cómo estamos obrando? ¿Es agradable ante el Señor? El Señor dice: medita bien sobre tus caminos. ¿Será correcto? ¿Será agradable cómo nos movemos? Hermanos amados, y aquí habla al respecto. Dice, hermanitos amados, verso 6. Le repito: sembráis mucho, invierte mucho, pero recogéis poco. O sea, hermanitos amados, uno podría decir, bueno, casi no hay ganancia. Se invirtió mucho, pero hay poca ganancia. O se siembra mucho y hay poca cosecha. Muy bien, no debe de ser así. Se siembra un poco, se multiplica la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando es contrario, ahí está el problema. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Eso, hermanos amados, son síntomas de una anomalía. Eso no es común. Hermanos amados, nosotros que vivimos bajo el régimen del reino de los cielos, está bien que estamos en un tiempo último de carencia, hermanos amados, de crisis. Pero nosotros honramos a un Dios vivo y Él nos sacia. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sacia todas nuestras necesidades, el comer, el beber. Él nos da el pan nuestro de cada día. Pero aquí habla, hermanos amados, de una falta de saciarse, falta de satisfacción, falta, hermanos amados, incluso de bendición. Lo viene a aclarar versos después. No había un contentamiento en el pueblo, en la gente, por el cual, hermanos, alabar a Dios, darle gracias. Porque, hermanitos amados, lo que ellos hacían no funcionaba, no daba fruto. Y, hermanitos amados, eso no tenía que ver que se acababan de llegar, que si la economía apenas se estaba levantando, no tenía nada que ver. Sino, hermanitos, los corazones delante de Dios. Por eso Dios les aclaraba a ellos que era el punto crítico y cuál era el pecado. Dice la palabra de Dios, verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Se vuelve a decir esta instrucción: medita sobre tus caminos, meditad sobre vuestros caminos. Vamos, hermanitos, a meditar. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿En qué cosas estamos faltando? Porque esa es la verdad, hermanos. Dios no falta. Los que faltamos somos nosotros. Nosotros somos los que reincidimos. Somos hombres
Por eso, hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que no erremos, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Alabamos a Dios por su palabra. Dice la escritura, hermanitos, versículo 8: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Dice aquí con mayúscula. ¿También usted tiene mayúscula en casa, hermanitos? Gloria a Dios. Reedificad la casa, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Tan importante, hermanos, es la casa de oración. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Hasta el Señor Jesús amó su casa. La casa de oración la tuvo que limpiar. Usted conoce la historia. Gloria a Cristo. Y en el Antiguo Testamento se habla, hermanitos amados, de la casa de Dios, el templo de Dios. Subid al monte, traed madera. Literalmente, hermanos, aunque la casa, el templo era de piedra, pero se forraba y se decoraba con madera. Gloria a Dios. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, yo me complaceré en ella. Dígale a su hermanito: Dios ama su casa. Gloria a Cristo. Si nosotros, hermanos, en lo natural, sin llegar a cometer pecado, tenemos un aprecio por nuestra casa, nuestro techo, ciertamente, hermanos, hay una valoración. Decimos: esta es la bendición de Dios, aquí vivo, aquí están cobijados nuestros hijitos, aquí estamos seguros porque Dios nos ha bendecido. Tenemos una estimación a nuestra propia casa. Imagínense usted, hermanos, donde Dios pone su nombre, Él estima su casa, Él ama su casa. Gloria a Cristo. Y da la instrucción del mandamiento: subir al monte, traed madera y reedificad la casa. Dice reedificar, porque había sido destruida. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Cristo. Todo esto, hermanos amados, en el Antiguo Testamento. Hoy sabemos doctrinalmente, nosotros mismos somos la casa, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Sin embargo, no se le quita importancia a dónde es invocado el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, verso 9: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. Luego dice: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está, ¿qué, hermanitos amados? Desierta. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros, ¿qué, hermanos amados? Corre a su propia casa. Hermanitos amados, entendemos algo. Si esto se le habla a Israel en el Antiguo Testamento, diciendo que la iglesia vive en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, hermanos, será menos la exigencia de la iglesia para la iglesia, el buscar a Dios como en la antigüedad. ¿Será que vivimos en la gracia y ya no aplica esto? ¿O es menos rígido? ¿O es más liviano? Entiendo, hermanos amados, que si antes era la ley de un nivel, ahora los que vivimos en la gracia estamos todavía en mayor nivel. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, el verso 9: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, dice, yo lo disiparé con un soplo. Dios puede soplar. Y hermanitos amados, esto es muy aparte de un ataque del enemigo. Esto no es, hermanos amados, por ataque del diablo. Esto es por deshonra a Dios. Por cuanto se ha deshonrado su nombre, su casa, el amor a su casa. Dios mismo dice en la Escritura: yo lo disiparé con un soplo. Lo que tú has guardado, lo que has almacenado, lo que has atesorado, yo lo puedo soplar y se puede ir, se puede esparcir. Luego dice: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así está escrito, hermanos amados.
Hermanitos amados, entendemos un principio y los espirituales lo van a comprender, lo van a entender. Tal vez los carnales, hermanos, choquen con esto y se agarren la cabeza y digan otra vez esta reprensión. Pero, hermanos, lo mencionamos porque está escrito en la palabra de Dios. Dice, hermanitos amados, por cuanto mi casa está desierta. En ese entonces, todo el mundo, hermanitos, construyendo, reconstruyendo sus casas, sus domicilios. Hermanos amados, haciendo todo lo necesario para que vivan bien. Y hermanos, la casa de Dios la habían dejado hasta el último. Y hermanos, la mayoría se había olvidado de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estaban ellos edificando sus propias casas. Y la escritura dice casas artesonadas. Había, hermanos amados, un esmero, un amor, un empeño en hacer sus propios hogares, sus propias construcciones. Porque ellos, hermanitos, tenían ese cuidado. Pero el detalle es que a Dios lo dejaban hasta el último. Y dice la escritura, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanitos, literalmente así sucedía. La gente en sus casas. Uno podría decir, ¿por qué es tanta la exigencia de Dios hacia nosotros que habitemos su casa, que estemos en su casa, que glorifiquemos el nombre de Dios en su casa? Hermanos amados, la exigencia es tal porque somos hijos de Dios. No somos, hermanos amados, ya del mundo. Ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Y cuando le buscamos con todo nuestro ser y acudimos a Él y acudimos a su casa, reconocemos que todo proviene de Dios, del Señor. Ya nada es del mundo, que el mundo me da, que el mundo me alimenta, que yo trabajo en el mundo y en el mundo doy fruto. Ya no es así. Antes esa era la mentalidad, porque no tenía a Cristo Jesús. Pero ellos reconocen que todo es de Cristo y para Cristo. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Dios. Hermanos amados, por algunas problemáticas muy comunes, muy entendibles, se ha dado la instrucción, cuando entre semana, ya noche, se acaban los cultos, corra a su casa, váyase a su casa, para que no se quede hablando, hermanitos, ni se quede empeñado en cosas carnales. Hermanitos, yo me voy a poner como ejemplo para aclararle esa instrucción y ver lo que dice la Escritura. Hermanos amados, cuando yo recibo una bendición, me pongo como ejemplo, recibo una bendición de Dios. Dios me ha hablado a través de la prédica. Su palabra es viva, es eficaz, ha hecho que mi corazón arda de poder, de amor. El Señor me ha saciado, me ha alimentado. Yo guardo, quiero conservar la palabra de Dios para llevármela en mi corazón y que no se me olvide, no descuidarla, no distraerme. Y hermanos amados, esa palabra es viva y va a surtir efecto en todos los días siguientes. ¿Cuántos dicen amén? Pero si, hermanos, yo llevo palabra de Dios y sí quedó guardada en mi corazón, pero, hermanitos amados, empiezo a moverme en la carne. Me refiero a la instrucción de cuando termina un culto y tiene que irse a su casa. Es, hermanos amados, por la problemática de que si usted ve algo o oye algo o le comentan algo, lo que conocemos como chismes o rumores, hermanos, esa palabra la descuidó, perdió ese gozo y descuidó esa bendición. Hermanitos amados, si usted se queda a servir a Dios y alabar a Dios, no hay ningún problema. El problema es que terminando un culto, si usted se atraviesa con carnales, los carnales jamás le dan lugar al Espíritu. Los carnales van a hablar de cosas carnales, no de cosas espirituales. Se va a apagar, hermanos, la llama que usted llevaba, que había avivado, que había encendido el Señor a través de su palabra. Y entonces, hermanitos, lo que fue sembrado en su corazón es quitado. Por eso la instrucción de que cuando usted, hermanito, reciba palabra, se quede con esa palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Valoremos la palabra.
Aunque su carne, hermanitos amados, diga, no, tú necesitas otra palabra, tú viniste por otra instrucción, tu necesidad es diferente. Yo no quiero eso que me están diciendo, que me están hablando. Yo lo que quiero es resolver mi problema. Eso es lo que usted ve. Pero Dios sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Y para usted es una necesidad prioritaria, importante. Y Dios dice, no, hijo, no solamente de pan vivirás, sino de la palabra que sale de mi boca. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, nadie puede alimentarse a sí mismo con lo que considera en su propia mente. ¿A qué me refiero? Si tenemos, hermanitos amados, los padres de familia, un niño chiquito. El niño chiquito ha llegado a probar algunas cositas, por ejemplo, golosinas, dulces, cosas, hermanos, como postres, por ejemplo. Y de vez en cuando, o muy seguido, va a decir, dame paleta, dame galletas, dame dulces, dame esto. Muy bien, él lo pide, ella lo pide, pero solamente la mamá y el papá saben qué necesita comer. Hijo, come lo que se te pone, come verduritas, come tu sopa, come los frijolitos, cómete la carnita que yo te pongo. O sea, los padres ven por el alimento de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los hijos a veces somos así. Le decimos, Señor, me urge una paleta, yo quiero esto me urge para mi vida. Y Dios dice, no, eso piensas tú, que tú necesitas una golosina. Y yo te quiero dar vianda, te quiero dar mi palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Hermanos amados, Dios tiene ese cuidado. A veces nosotros tenemos una desesperación por una guianza de Dios, una palabra de Dios. Decimos, Señor, esto me urge, esto me angustia. Y cuando nos ve el Señor y analiza nuestro caso, Dios dice, hijo, esa inquietud que tú tienes, no la desperté yo. Esa inquietud te la despertó el mundo, no yo. Yo con mi Espíritu Santo produzco el querer en tu corazón, como el hacer mi perfecta voluntad. Yo. Pero eso se te inyectó en el mundo. En el mundo te hicieron pensar que si tú obtienes eso, serás feliz. En el mundo te hicieron pensar que eso es de primera necesidad, y no es de primera necesidad. Tú vienes a mí angustiado por tu petición, pero esa petición tuya que brotó, emanó de tu alma, no la produje yo ni mi Espíritu Santo, ni es de tu naturaleza, es de lo que te fue enseñado allá en el mundo. Y dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así dice la Escritura. Hermanos amados, y viene a uno, ¿cuántas veces nosotros mismos, hermanos, tenemos memoria? Cuando éramos niños o adolescentes, éramos pequeños, éramos infantiles en lo natural. Y hasta nos acordamos de las veces que lloramos y las veces que hicimos berrinches. Y lloramos, hermanos, y hoy analizamos, en nuestro caso no tenía causa, no era importante, era una simple cosa infantil por lo que llorábamos. Hoy que ya hemos madurado y crecido en la sabiduría de Dios, entendemos y decimos, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora veo lo que realmente es importante, lo que realmente es necesario. Y antes no, antes nos dejábamos engañar por todo viento de maldad, de doctrina. Pero ahora, hermanos amados, conocemos a Cristo. Dicen amén, hermanitos. Hermanos amados, la gente carnal no distingue qué es lo que se origina en su corazón. Si alguien, hermanitos, como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si alguien platicara con otra persona y la persona le hablara de sus éxitos y de sus triunfos en el mundo, en lo secular, inyecta una necesidad en el alma de la persona oyente. Y la persona oyente mira y llega a su casa y dice, yo no tengo nada de eso que me han platicado. Oye, es que ustedes son esto y el otro y aquello, porque miren los hijos de tal persona, ellos sí son esto y el otro y aquello y ustedes no. Y hermanos, a la verdad le inyectaron cosa del mundo. Y por eso nace una inconformidad. Y empieza uno a buscar cosas que ni siquiera son necesarias. No solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Hay que guardar nuestro corazón. Ahora, lo que dice el Señor, hermanos amados, acerca de la gente de Israel,
cómo ellos vivían y qué estaban haciendo. Dice la escritura, hermanitos amados, esta parte, versículo 8: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé. Tus triunfos, tus éxitos, tu guardado, tu almacenado, yo lo voy a disipar con un soplo. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos amados, el aspecto y el sentido espiritual cuando dice cada uno corre a su propia casa, es que le urge estar en su casa. Le urge llegar allá. Allá hay bienestar, allá hay cobijo, allá se siente en confianza, estima su casa, allí está satisfecho. Pero hermanos amados, la casa de Dios, entiendo yo que es más importante que nuestra propia casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Cuando hay, hermanos amados, este tipo de actitudes y de acciones, no podemos, hermanos, acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo te engrandezco y yo te amo con todo mi corazón, cuando a la verdad no es con todo el corazón, es con una parte, no es con todo. Escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Dice la palabra del Señor, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanitos amados, Dios dispuso un día para Israel, el día Sabbat, del reposo, sábado. Nosotros, hermanitos, ya no tenemos la instrucción concreta del sábado, pero amamos al Señor todos los días, exaltamos su nombre, no por disposición nuestra, hermanos amados. Hay un mover ahorita, hermanitos, un viento de doctrina que reprocha a los cristianos evangélicos de cualquier denominación que buscamos a Dios en domingo. Hermanos amados, no fue impuesto por nosotros. Es el día, hermanitos, en que la mayoría no trabaja. Algunos trabajan hasta sábado y hasta mediodía y otros días completos, los sábados. Es el único día, hermanos amados, entero. Pero ese día entero, hermanitos, reconocemos, es para nuestro Dios y es con todo el corazón. Ese día, hermanitos, no es para nosotros, no es nuestro día, porque la única forma que podemos descansar es en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar, dice la Escritura. Por eso, hermanitos, se conoce como reposo o día de reposo, Sabbat, hermanos amados, el reposo. Gloria a Cristo. Nosotros, hermanitos, aunque tenemos el reposo del sueño en las noches, dormimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Hermanos amados, pero toda nuestra vida, todo nuestro ser descansa en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Gloria a Cristo. Todas las cargas se van, todas las peticiones son puestas en el altar, pero ahora también reconocemos, nosotros mismos somos el templo. Todos los días, hermanos, vive Cristo en nosotros, todos los días. Gloria a Dios. Dice, hermanos amados, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. La falta era que amaban más la casa propia que la casa de Dios. Pregúntele a su hermanito, ¿qué estás haciendo tú, hermano? Es normal que ame su casa, muy común. Pero lo que Dios dice, no solamente ames tu casa, no solamente ames tu domicilio, tu vivienda, ama mi casa también. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios, verso 10. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Había una causa. Si la gente insaciada, insatisfecha, podía decir, bueno, todo lo que trabajamos, nuestro jornal, está en saco roto. ¿Por qué causa? Y hasta podrían preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué falta la bendición? Esa es la causa. Y hermanos, dice el verso 10, por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. 11. Yo llamé la sequía sobre esta tierra. Dios mismo dice que Él trajo la sequía.
Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Decía Dios, yo mismo estoy trayendo esto sobre ustedes. Esta condición, ese estado es causado por mí, por lo que están haciendo. Están abandonando mi casa y ustedes corren a sus casas, estiman sus casas, pero no me estiman a mí. Ese era el problema, hermanitos amados. En otras palabras, Dios dejó de ser honrado por el pueblo de Dios. A veces decimos, hermanitos, que grave es pecar, cometer una infracción de la ley, un pecado. Pero hay, hermanos, faltas por desobediencia, conocidas también por omisión, el no hacer. Muy bien, no va a pecar, pero tampoco deje de hacer lo bueno. Haga lo bueno. Y lo bueno es honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y eso, hermanito, honremos al Señor. Hermanos amados, Dios, dice la Escritura, es fuerte y es celoso. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, hermanitos, nosotros mismos, aunque tenemos dominio propio, tenemos el amor de Dios. Cuando llegamos, hermanitos amados, a la conclusión que nuestras propias personas son desestimadas. Desestimadas, ¿por qué? Porque uno con su vista podría ver que hay quienes sí son estimados, quienes sí son apreciados. Y cuando uno ve, bueno, en mi caso no es así, hermanos amados, claro, hay un efecto natural que se llama tristeza. Muy bien, pero en el caso de Dios, Dios es fuerte y Dios es celoso. Hermanos amados, imagínense usted, cuando llega el día de la idolatría, el 12 de diciembre, y muchas gentes, multitudes llenan un lugar donde no está Dios, un lugar donde hay demonios, donde hay maldad, donde hay ídolos, donde hay figuras de barro, de yeso. Y ese lugar, hermanos amados, está a reventar. Y sabemos que hay la maldad, y la maldad prosigue cuando la gente sale de allí. Cuando un lugar, hermanos amados, es llenado porque va a jugar tal equipo de fútbol, o tal acontecimiento, o tal artista. A la verdad, hermanos amados, incluso hasta en los conciertos cristianos, la gente no va por Dios, va por el artista cristiano. Fueran por Dios, así adoraran a Dios en su mismo templo donde se congregan, pero van a ver al artista. Y ahí, hermanos amados, tienen un encuentro emocional, no de adoración. Porque de adoración, hermanos amados, en todo tiempo, en las casas de Dios, en los templos se puede adorar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahora la pregunta es, ¿Dios se sentirá celoso cuando ve el actuar de la gente, la reacción de la gente? Como la gente, hermanos, derrama su corazón, es capaz de comprar boletos caros para tal actividad o concierto, es capaz de recorrer distancias grandes, no importando que va a llegar a medianoche a su casa. Hermanitos, mientras la verdad en cuanto al honrar a Dios, cuando uno se congrega, uno le honra. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dígale a su hermanito, no dejes de honrar al Señor tu Dios. Muy bien, el problema, hermanos amados, es para nuestros días que la cosa no va a mejorar, hablando financieramente. Con más razón, muchas personas se van a ir a trabajar, muchas iglesias se van a vaciar, porque la gente dijo, no me alcanza, ya no hay trabajo, ya no hay recursos, tengo que buscar ahora otra fuente de ingresos. Pastor, ahora no voy al culto porque me tocó trabajar, encontré otro trabajo, tengo doble turno, horas extras, o el único trabajo es en fines de semana, ya no puedo asistir al templo. Están yendo, hermanos, detrás del pan y detrás del agua, detrás del sustento. Pero eso es efecto, hermanitos amados, del mundo. Eso a un mundano le pasa porque vive en el mundo, pero nosotros ya no somos del mundo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Muchos hermanos amados van a faltar más todavía, pero a la verdad van a faltar, porque todo lo que trabajan se va a sacos rotos. Mucho cristiano va a sufrir demasiado. Ahora yo le pregunto, hermanitos, ¿usted sabe lo que está pasando en Venezuela? La mayoría sabe, hermanitos, la situación económica, cómo está su gobierno, cómo está su economía. Dicen que antes Venezuela era un país allá en Sudamérica muy próspero, que países de los alrededores querían irse a Venezuela a trabajar antes, así como los mexicanos quieren irse a Estados Unidos. Era tan próspera Venezuela, también produce petróleo. Hermanos amados, pero pasó algo sucedió. Ahora, hermanitos amados, entendemos que el Señor está sosteniendo a su pueblo allá en Venezuela. Allá en Venezuela hay pueblo de Dios. Hay cristianos, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros, hay congregación, hay pueblo de Dios en Venezuela. Ellos, hermanos amados, oran, claman a Dios. Claro que muchos se desesperan y dicen ¿qué va a pasar? Pero le aseguro, hermanos amados, que se cumple la palabra de Dios en ellos. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si, hermanos amados, escucháramos el testimonio de los cristianos venezolanos, dijeran cómo Dios les está dando pan, Dios les está dando agua, Dios está abasteciendo, tienen familia, tienen hijos, pero Dios está con ellos, siendo que el país está como está, porque Dios es fiel, hermanos amados. Bendito es el nombre de Dios. Nosotros, si vemos algo en nuestro país, hermanitos, más adelante, días más adelante, todo lo que viene, todo lo que va a estar, porque acuérdense, nada mejora. No somos pesimistas, hermanos amados, no somos negativos. Tenemos fe en la palabra del Señor, no en el mundo. Tenemos fe en Cristo Jesús, no en los gobiernos. Tenemos fe, hermanos amados, en la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero el mundo va en decadencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanitos, con los que con una necesidad fuerte ya llegan a comprometerse y a decir, pues ya no me congrego? El mandamiento de Dios a través del apóstol Pablo: no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Hermanito, hermanita, examine su vida, examine, como dice la Escritura, medite bien sobre sus caminos. Una cosa, el dejar de congregarse a la verdad en su persona ya se volvió una costumbre. Cuando se vuelve una costumbre, ya no se ve mal, ni se ve que eso vaya a causar algo malo. Cuando se toma por costumbre, siempre, hermanos, una costumbre atrae una justificación. La justificación nuestra, de las personas, siempre llega a ser hasta piadosa y hasta buena en nuestra propia opinión, porque ya se volvió costumbre. Cuando algo no es costumbre, no se justifica. Simple y sencillamente la gente acepta: yo estoy cometiendo un error, yo estoy cometiendo un pecado, es pecado esto, y Señor, perdóname, yo me arrepiento, vengo a tus pies. Hermanos amados, siendo que no es costumbre, no hay problema. Pero cuando ya se practica, entonces se vuelve costumbre. El que practica el pecado es esclavo del pecado, dice la palabra del Señor. Y cuando alguien practica, hermanos amados, el dejar de congregarse, la inasistencia, entonces, hermanitos, ya es su costumbre. Está acostumbrado a faltar cuando sea. Yo no me acostumbré, hermanitos, a faltar, y creo que nunca me voy a acostumbrar, porque nuestro Señor nunca ha faltado a nosotros. Hay días, hermanos, que nosotros como hombres hemos sido ingratos con Dios, y ese día comemos bien sabroso, porque Dios no faltó a su fidelidad. Hubo días que nosotros le dimos la espalda a Dios y defraudamos a Dios, y Dios siguió poniendo pan en nuestra mesa y vestido en nuestro ser. Eso es porque Dios es fiel, hermanos amados. Dios así es de bueno.
Nos ha tenido mucha paciencia el Señor. Dios no tiene por costumbre el que un día sale el sol y otro no. Hermanos amados, su fidelidad es permanente. Él está obrando cada día. Si un día el Señor se descuidara nada más por un segundo de nosotros, ese día, hermanos amados, nos devoraría el diablo, o ese día la tierra dejaría de girar su rotación. Pero Dios es fiel, hermanitos. Tenemos un Dios tan fiel. Cuando dicen que tienen ídolos, por ejemplo, allá en la India tienen un ídolo llamado Kali, es un ídolo femenino. Y hermanos amados, es horrible ese ídolo, su figura es horrible. Saca la lengua, una lengua larga, tiene colmillos, tiene una cara muy horrorosa. Hermanos amados, si le rinden culto y ellos saben que su propio ídolo, su propio Dios de ellos, con minúscula, saben que el día que no le rindan culto, los puede matar, los puede devorar. Adoran ídolos crueles, malos. Sabemos que detrás de cada ídolo hay un demonio, dice la Escritura. Y los adoran así, y los honran así, a la estatua, a la piedra. Usted y yo no tenemos un Dios malo ni cruel. Nuestro Dios es santo, es perfecto, es bueno. Él es bondadoso, Él es benigno. Muy bien, hermanito, hermanita, si usted lo ha tomado por costumbre, abandona a su Dios o la casa de su Dios y corre a su casa, no me sorprendería que en un terremoto su propia casa se caiga. No me sorprendería. Y usted diría, ¿por qué, Señor, me quitaste? Porque dice la misma Escritura que era el Señor el que iba a soplar para esparcir todo lo que uno había juntado. No hay problema. Y hermanos, ¿será de parte de Dios injusticia o falta de amor? No, hermanitos. Él quiere despertar a los hombres de su sueño. Quiere, hermanitos amados, volverlos a levantar y que reaccionen de la maldad que están haciendo y que vuelvan a Cristo Jesús. Y separados de Él, hermanitos, nunca van a poder hacer nada. Dice la Escritura, verso 10: por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, Zorobabel era el gobernador, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Oyeron la voz del Señor a través del profeta Ageo. Dice, oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Temió el pueblo. El pueblo, hermanos, necesita profetas. El pueblo necesita predicadores, necesita maestros de la palabra, necesita pastores el pueblo. Gloria a Cristo. Y dice la Escritura, verso 13: entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. 14. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Alaban al Señor, hermanitos. La gente atendió la voz del Señor a través de esta profecía. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, tomar por costumbre dejar la casa de Dios, eso, hermanitos, es un pecado. Dígale a su hermanito, nunca te vayas a acostumbrar. Si llegó, hermanos, su tiempo, un tiempo de ausencia, una contingencia, salió de viaje, tuvo que ir, hermanos, a un lado, un evento, un acontecimiento, algo, muy bien, pasó y bendito Dios, prosigue buscando a Dios. Pero si se acostumbra, ya cuando se acostumbre, cuando alguien le diga algo, como no lo ve malo, y como hay justificación para esa costumbre, usted va a pensar que no es malo y no es grave. Pero hermanito,
Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted deja a Dios, va a faltar, y más en estos días, la bendición sobre su casa. Imagínense, hermanitos amados, esto es solamente un ejemplo. Imagínense que el gran porcentaje de la congregación está en grave necesidad, a tal grado que tienen que vender casas, tienen que vender vehículos, tienen que endeudarse, tienen que entrar a hipotecas. Hermanitos, todo porque la situación, la crisis está muy fuerte en nuestro país. Imagínense que muchos cristianos se endeudara a escalas mayores. Y hermanos amados, que faltara el calzado, que faltara el vestido. Usted sabe, hermanitos amados, donde compran y venden la ropa de segunda, ropa de uso. Hasta gente, hermanitos, que usted no imaginaría ver ahí, las ve ahí. Porque, hermanos, todo ha subido. En este mismo año, hermanitos, desde que entró este gobierno de Estados Unidos, muchas cosas se encarecieron. Los que saben, hermanitos amados, de instrumentos musicales, saben que todo se disparó. Ya no es, hermanos amados, un porcentaje nada más que subió de precio. Hermanos amados, los electrodomésticos, la tecnología subió demasiado. Muy bien, hermanitos amados, todo esto que está pasando se va a empeorar. Y aquel que se acostumbró entonces a dejar a Dios, todavía le va a ir peor. Porque abandona la casa de Dios y Dios mismo va a cerrar la lluvia, va a cerrar, hermanos amados, va a detener la bendición. Pero si usted y yo somos fieles, Dios nos va a seguir dando de comer, nos va a vestir, nos va a dar para nuestros hijos, va a alcanzar, hermanitos amados. No estamos hablando de prosperidad en esa doctrina falsa, pero sí, hermanitos, vamos a tener todo lo necesario. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? No se acostumbre. Y dice la Escritura, verso 14, le repito: así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. O sea, hermanitos amados, ese término es muy importante. Cuando una persona está en donde debe de estar, está en la postura que debe de estar, pero no está haciendo todo lo que tiene que hacer, tiene que llegar Dios y despertar su espíritu. Dígale a su hermanito que estés despierto en todo tiempo. Hay personas, incluso cristianos, muchos hemos dicho: Señor, ¿por qué yo no había reaccionado? Señor, este problema lo tengo desde cuándo, esta necesidad, y tengo toda la solución a la mano. ¿Por qué no había reaccionado? ¿Por qué no había echado mano de esto? Porque no estaba despierto. Estaba dormido espiritualmente, o incluso muerto espiritualmente. Cristo Jesús da la vida. Dice, hermanos amados, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y hermanos, literalmente empezaron a reconstruir, porque estaba en ruinas. Y hermanos, el Señor vio esto, y el Señor siguió hablando. Capítulo 2, verso 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Le dijo, verso 2: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Como la veis ahora, ¿no es ella como nada ante vuestros ojos? Saben, hermanos amados, tenían un problema emocional, un problema anímico. Todos estos siervos, tanto, hermanos amados, el gobernador como el sacerdote y el resto del pueblo. Hermanitos amados, el problema anímico, o sea, problema del alma, es que ellos, hermanitos, estaban trabajando, pero había un pensamiento en su corazón. Por eso llegó la profecía de Dios, la palabra de Dios. Ellos, hermanitos, así pensaban y así sentían. Verso 3: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor?
O sea, la pregunta es, ¿quién de ustedes la vio antes? ¿Cómo era antes esta casa? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Literalmente así era, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la primera casa se construyó en riqueza, en bendición. Y la segunda casa se reconstruyó bajo necesidad. Eran pocos y, hermanos amados, acababan de llegar, no tenían mucho, otra vez a Jerusalén. Tenían muy pocos recursos. Pero sin embargo, lo poco que tenían lo usaban para sus propias casas. Ese era el problema. Y el templo lo habían dejado. Pero ahora que estaban construyendo el templo, había una añoranza en su alma. Algunos de ellos hasta podrían estar construyendo o aportando, pero con lágrimas, con llanto. Se lo aclaro por qué. Porque cuando ellos, hermanitos, traían los materiales y construían, podían tener memoria si alguno de ellos había conocido la casa anterior, algún anciano que se alcanzó a ver hace 70 años antes de que destruyeran ese templo, cómo era antes. Y ahora pura piedra. Levantaban con piedra unos cuantos, unos pocos que habían vuelto, los que habían regresado primero. Pero antes, hermanos amados, tantos miles y miles de obreros, mano de obra. Hermanos amados, dice la Escritura que en el primer templo no se oían martillos ni golpes ahí en la casa de Dios, en la construcción. Porque la piedra la labraban, la traían ya labrada. No había golpes de martillos. Era tanta la riqueza, hermanos amados, en primer lugar, porque hubo un hombre que amó a Dios y Dios lo puso para eso. Se llamó David. David amó tanto a Dios y tanto la presencia de Dios. Hermanos amados, y el arca del pacto lo amaba tanto que hasta se puso a danzar allí. De ahí conocemos, hermanos, que David danzaba en la presencia del Señor. Hermanos amados, y David como rey, como conquistador, como defensor, como guerrero, David tuvo muchas victorias. Hermanos amados, y en todas esas victorias acumulaba tesoro, oro, plata. Hermanitos amados, era tanto lo que David heredó a Salomón. Y David quiso, él se propuso, voy a hacer la casa de Jehová. David, hermanos amados, estaba proponiéndose en su corazón, estaba meditando: yo habito en casa de cedro, mientras el arca de la alianza del pacto habita en tiendas de cortinas. No es justo. Yo tengo que hacerle una casa a Dios. Como que yo vivo bien en casas de cedro como rey, y mi Dios habita en tiendas. Así que él propuso en su corazón, y esa misma noche Dios le habló. Le dijo: tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir casa a ti. Hermanos amados, Dios le aclaraba: mira, David, piensas que yo necesito, pero en realidad tú eres el que necesita. Tú no me das a mí, yo te doy a ti. Y hermanos amados, ese mismo día, esa misma noche, le dio la promesa: yo te voy a edificar casa a ti. Dios a David. ¿Cuál casa? Su descendencia, y de su reinado iba a salir Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Ahí llegó la promesa, por cuanto David dijo: yo le voy a hacer casa a mi Dios. Dios le dijo: no, tú no me vas a hacer casa, yo te hago casa a ti. Y hermanos amados, le dio la instrucción: tú no me vas a hacer casa, el que me va a hacer casa va a ser uno de tus hijos. Y hermanos amados, fue Salomón. El rey Salomón era, hermanos amados, de tal forma construido el templo que el oro abundaba. Tanto lo que había dejado David, le dio el oro a Salomón. Le dijo: mira, tú vas a construir la casa, yo no puedo, porque con mis manos yo derramé sangre, porque él era guerrero, era soldado. Pero hermanitos, este Salomón era un hombre de paz. Por eso se identifica su reinado como el reinado de Cristo, un reino milenial de paz. Cuando dicen amén, hermanitos. Muy bien. Salomón, hermanos amados, usó tanta riqueza, y él no escatimó en precios.
traían madera desde el bosque del Líbano, un lugar lejísimos, y la traían en balsas, en balsas, en balsas. Él hizo un tratado con el rey del Líbano. Le dijo: mira, tú me das madera y yo proveo para todo tu país, todo tu pueblo. Yo voy a dar semilla, alimento, provisión. Y tú dame madera y dame obreros que también la labren, porque no hay nadie que la haga como ustedes. Y hermanos amados, así el Señor se le construyó su casa en tiempos de Salomón. Ahora, estos hombres, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo, ellos en medio de ruinas, destrucción, muros caídos, casas tiradas, casas quemadas, en medio de cenizas, hacían lo que podían, hermanos amados, pero su corazón y su mente era: esto no se compara. Antes la casa era forrada de oro, literalmente, hermanos. En la antigüedad uno entraba al templo, todo estaba forrado de oro, placas, láminas de oro puro, toda la casa tapizada por dentro de oro, metales preciosos. De ahí, hermanos amados, el altar de bronce, algo maravilloso. Pero ahora su construcción era de unos pocos, era muy escasa, no había oro. Antes hasta Salomón había contratado extranjeros y allá ellos hacían su trabajo y traían ya procesada la madera. Ahora era muy diferente. Por eso dice así la Escritura, verso 3: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Eso era verdad, hermanitos. En otras palabras, estaban construyendo con tristeza, por la escasez, por todo lo que había. El problema, el pecado era que se ocuparon del primero de sus casas, habían dejado a Dios. Pero ahora estaban construyendo, pero con escasez. Ahora, ¿qué les habla el Señor? Dice, hermanos amados, verso 4: pues ahora, Zorobabel, ¿qué más dice, hermanitos? Esfuérzate, dice Jehová. ¿Qué más dice? Amén. Esfuérzate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Sabe lo que mi Biblia dice, hermanos? Cambia. Dice: pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Esfuérzate, anímate, parecido. Muy bien. Luego dice mi Biblia: cobrad ánimo. ¿Cómo dice la de usted? Muy bien. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Yo estoy con vosotros. Dígale a su hermanito: Dios está contigo. Ellos en su naturaleza pensaban: es que la casa de Dios tiene que hacerse con los mejores materiales y de la forma más grande y gloriosa, como el antiguo, el primer templo. Y ahora lo estamos reconstruyendo diferente. Por eso el Señor los tiene que confortar, los tiene que reavivar, decirles: esfuércense, anímense. Y luego dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos amados. Ahora, verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dígale a su hermanito: no temas. 6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. 7: haré temblar a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, hermanitos, a continuación: vendrá el deseado de todas las naciones. Gloria a Cristo. Una profecía se le estaba diciendo a este Zorobabel, a Josué y al pueblo: vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cómo vino, hermanos amados, este deseado de todas las naciones?
Hermanos amados, lo hemos explicado aquí conforme a la Escritura, cómo vino el Señor Jesús en carne. Y hermanos amados, cómo fueron sus vivencias externas, las características de lo que le rodeaba. Por ejemplo, hermanitos amados, en ese tiempo montó un burrito, un pollino. En ese tiempo, cuando nació, hermanitos amados, fue hallado en un pesebre, establo. En ese tiempo fueron los humildes los que fueron a verlo, pastores, que se les anunció que había nacido el Salvador. Fueron extranjeros los que le llevaron presentes, oro, incienso y mirra, sabios del oriente, no los de Israel o Jerusalén, no el sumo sacerdote, sino, hermanos amados, extranjeros. No hubo para él lugar en el mesón, dice la Escritura, por eso en el pesebre. Hermanos amados, y ahora él llegaba, y por eso habla la profecía, dice el verso 7, y haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dicen amén. Y de ahí, hermanos, los siguientes versículos tan conocidos, y ahora usted los entiende por qué habla así. 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué menciona la plata y el oro? Porque ellos estaban tristes y decían, ya no estamos construyendo con oro esta casa. Y les dice, ¿cuál es el problema? Si la plata y el oro son míos, ¿cuántos dicen amén? Todo es de Cristo. Ahora dice verso 9, la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, le haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Ya vimos primera casa, segunda casa, y la que viene es tercera. La reconstrucción del templo del Señor es la tercera vez. Ahora, siendo que el Señor está profetizando, está hablando, y dice, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les estaba profetizando, miren ustedes, tal vez conocieron la gloria de la primera casa, pero saben, la gloria de esta segunda casa va a ser mayor todavía, mayor. Saben, hermanos amados, el día, por así decirlo, que fue inaugurado el primer templo, oró Salomón, se postró delante del Señor y empezó a orar a Dios. Señor, cuando tu pueblo hubiere pecado delante de ti, vendrán a esta casa, orarán a ti y tú los oirás desde los cielos. Y empezó, hermanos amados, a erigir esa casa, a dedicarla a Dios. Y dice la Escritura, hermanitos amados, que descendió la gloria de Dios, como en el tabernáculo en tiempos de Moisés. Ahora también la casa, el templo primero, se llenó de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Eso lo conocemos, que sigue sucediendo, porque Dios es el mismo. Gloria a Cristo. Hermanos amados, pero ahora se habla de una gloria mayor todavía. Esa gloria, hermanitos, es muy diferente a lo que nosotros en la carne entendemos. En la carne decimos, bueno, la gloria tiene que moverse en riqueza, en mucho poder, en mucha algarabía, en mucho reconocimiento y en grandes multitudes, porque así fue dedicada la primera casa en tiempos de Salomón. Ahora no, son pocos, son los propios, sin oro, sin plata, pero se le dice que es una gloria mayor. Muy bien, todo esto, hermanos, fue a propósito, adrede, de parte de la voluntad de Dios, hermanos. Así fue como Él quiso. En el caso del Señor Jesús, Hijo de Dios, todo lo que vivió el Hijo de Dios estaba escrito y era necesario que así aconteciera. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, el deseado de las naciones es otro título del Señor Jesús como Mesías, como Salvador. ¿Sabe qué fue, hermanos amados? ¿Cómo se cumplió?
lo entendemos, se cumplió de una forma adversa. Dios cumplió su palabra, pero el hombre lo hizo adverso. Me explico. Un día, hermanitos amados, llegó el Señor Jesús al templo. Él amaba el templo. Ya se había bautizado en agua, ya había pasado el ayuno de 40 días, ya había sido tentado en el desierto. Ahora Él llegaba a su templo. Él es el deseado de las naciones. Entró, pero ese día, hermanos amados, fue recibido mal. Nadie lo esperaba. Hermanos amados, así fue de despreciado y menospreciado el deseado de las naciones. Llegó Él, hermanos amados, para que hubiera fiesta. Ahí viene el Hijo de Dios, el Salvador, el Hamashiach. Viene, limpien todo. Hermanos amados, Él llegó. Vacas, corderos, jaulas con palomas, mesas con dinero para cambiar, cambistas, vendedores, compradores. Donde hay animales, parece, hermanos amados, establo. Todas las necesidades y la suciedad de los animales ahí cae, ahí se queda. Y en lo que lo limpian, ya se ensució. Entró el deseado de las naciones a su casa. A la verdad, habían ensuciado su casa. Estaba sucia. No lo estaban esperando, no habían adornado, no habían puesto flores. Al contrario, lo habían llenado de conveniencia personal, buscando su propio provecho, los vendedores y cambistas. Entró Él, no lo esperaban. Hermanos amados, por eso tanto enardecimiento y celo santo del Señor Jesús. En una porción de los evangelios dice que Él se hizo, hermanos, un azote. Le llamaríamos chicote en nuestros términos. Se lo hizo, hermanos amados. Y empezó a golpear a los cambistas, vendedores, volteaba las mesas. Ahora usted entiende por qué lo odiaban tanto. Si alguien ve, hermanos amados, que a un vendedor le tiran su negocio, su changarro, la gente, hermanos amados, reacciona. Y entendemos que la gente está buscando su vida y está luchando y está trabajando. Pero si le hicieran eso en nuestros términos a una persona, se acarrean el odio del pueblo. Pero usted puede entender, hermanitos, que el Señor Jesús era el mismo que volteaba las mesas, pero no eran mesas de pobres, hermanos. Eran mesas de personas que se enriquecían haciendo negocio. Y Él mismo les dijo: vosotros habéis hecho mi casa, casa de mi padre, en cueva de ladrones. Y Él empezó a limpiar, y van llamando a la autoridad de ese lugar. Y llega la autoridad y le dice, le reclama: ¿tú con qué autoridad haces esto? Hermanos amados, de ahí no fue la primera ni la única vez que el Señor Jesús hizo algo que causó el odio de las personas. Pero era, hermanos amados, algo que la gente no entendía. El Hijo de Dios, el deseado de las naciones, iba a cumplir la profecía, lo escrito. El deseado de las naciones iba a llenar de gloria esa casa. Pero ese día que Él vino todo sucio, todo, cada uno haciendo sus propios negocios, y Él entró, y en vez, hermanos amados, de deleitarse, Él tuvo que hacer, hermanitos amados, un momento fuerte y crítico, un momento de celo que lo enardecía. Él se airó. Hermanitos, cuando alguien es esperado y apreciado y estimado por personas, familiares, parientes, conocidos, compañeros, y la gente tiene el detalle y la amabilidad de preparar algo para que llegue ese invitado, ese convidado, muy bien.
puede ser educación, puede ser respeto, puede ser amor, puede ser reconocimiento. Pero nada de eso recibió el Señor Jesús a la hora de entrar a la casa de su Padre. Nada de eso. Hermanitos amados, en lo espiritual, así es, y así se cumple, y hasta así lo seguimos haciendo nosotros. Nosotros también lo hemos hecho, hermanos. También hemos metido bueyes, palomas, ovejas donde no se debe. También nos hemos aprovechado de la casa de Dios. Hemos venido, hemos comido, pero no le estimamos ni a Él, ni su presencia, ni su casa. Y cuando Él viene, cuando Él derrama su presencia, hay quienes le estiman porque palpan su presencia y la reconocen, y hay quienes por dentro están maldiciendo, juzgando, y su corazón está lejos de Dios. Y sin embargo vino el deseado de las naciones. En sí, el deseado de las naciones está aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El Señor Jesús. Hermanos amados, de ahí podríamos nosotros analizar en cuanto a las comparaciones, cómo son tratados los hijos de Dios y cómo es tratado Dios mismo, y cómo son tratados los falsos profetas. Y todo lo que no es bueno ni es de Dios es recibido y bienvenido y estimado. Lo que es de Dios es cuestionado, rechazado, abandonado, porque ya se toma por costumbre. Hay justificaciones tan piadosas para decir: yo puedo dejar al deseado de las naciones ahí, no hay problema, somos muchos, ni se va a notar, y además Él debe de comprenderme que yo tengo que llevar pan a mi casa. Él debe de entenderme. Y hermanos amados, lo hemos desechado igual que los antiguos. Estamos viendo la profecía acerca de que iba a llegar el deseado de las naciones. Por esa causa dice: llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos amados, cuando fue el día de la transfiguración, que llevó a pocos discípulos con Él? Y que apareció ahí Elías, Moisés, y hablaban con Él, y que una nube los cubrió. Esa nube conocida también como la gloria de Dios, Shekinah, brisa sagrada. También, hermanitos, así se le reconocía al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, como brisa sagrada. Descendió sobre el Señor Jesús y se oyó una voz en medio de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, nuestra generación última como iglesia, tiempo de gracia, no hemos sido diferentes. También, hermanitos, hemos menospreciado la casa de Dios. La abandonamos, la dejamos. Luego, cuando nos va mal afuera, todo es para saco roto. ¿Saben, hermanitos, cuántos testimonios y reportes tenemos en este año nada más de personas que no se les paga su jornal, de personas endeudadas y de personas que perdieron el trabajo, personas que estaban en cierto estatus financiero, ahora ya no lo están y están así? Todo, hermanitos, por abandonar a Dios. Uno diría: pero yo no lo he abandonado. Pero tampoco lo has estimado. Porque yo entiendo que el Señor es digno de toda honra, toda gloria y alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Quisiera, hermanos, que todos lo comprendieran, que no cualquiera está aquí delante de usted. No es cualquiera, es el deseado de las naciones. Si hemos hecho fiestas, si hemos adornado nuestra propia casa, si usted, hermanito, se ha esmerado, hermanita, ha hecho un banquete, una comidita, que porque va a llegar
pariente, su familiar, que porque van a venir los hermanos a su casa, que porque van a recibir visitas. Qué hermoso es, cuánta estima. Haga lo mismo con Dios. ¿Cuántos se vistieron de fiesta hoy? Muy bien, yo no digo, hermanitos, que usted traiga un traje de esos carísimos. Yo no sé ni cuánto cuesta. Pero tampoco, hermanos amados, menosprecie el momento de encontrarse con su Dios. No menosprecie ese momento. Usted podría decir, yo pues me presento como soy, tal cual soy delante de Dios. Me presento así. Muy bien, si usted, hermanitos, es capaz de subirse a un avión así, le creo. Pero si en ciertos días usted se esmera, pero para Dios no se esmera, o para la casa de Dios, o llegar al culto no se esmera, entonces voy a entender que es un menosprecio a Dios. Usted se viste, va a una entrevista de trabajo, quiere causar buena impresión, lleva su currículum, lleva todo listo, y usted se ve presentable. ¿Por qué para Dios no? ¿Por qué habría de ser Dios menospreciado? ¿Que Él es menos importante que el patrón, el jefe de la compañía, el gerente del banco? ¿Nuestro Señor Jesús es menos? Por lo tanto, Él que me vea con chanclas, no hay problema. Eso sería, hermanos amados, la causa por la cual Dios es deshonrado por nosotros, y a la vez la causa por la cual la bendición se detiene, porque Dios mismo la detiene. Escrito está: yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tomados en poco. Así dice la Escritura. Dígale a su hermanito: honremos a nuestro Padre. Vamos a honrarlo. Todo, hermanitos amados, lo mejor. Por mejor no decimos todo lo más caro. No, lo mejor que usted tiene, no tiene que ser lo más caro, pero sí lo mejor. Su corazoncito, tráigalo para exaltar el nombre de Dios. Ya no es para usted la fiesta es para Él. Los que van a los conciertos son para ellos la fiesta, porque al Señor cuando salen ya ni le hablan. Fue para ellos. Lloraron, tuvieron su encuentro emocional, pero van a la casa de Dios y ni oraron. Llegan y derechito como burritos sin saludar a Dios. Ahora dice la Escritura, hermanitos, verso 7: haré temblar a todas las naciones. Imagínense, hermanos, el efecto del cumplimiento de la profecía. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Se imagina usted cómo lo decía el profeta, hermanos amados? Con tanto vigor, enardecimiento, amor. Y tal vez la gente, ya en el tiempo del Señor Jesús, no lo comprendió así. Gente vendiendo, gente comprando, gente tomando su animalito, cargándolo. ¿Sabe para qué eran esos animales, verdad, hermanitos? Esos animales eran para el sacrificio. O sea, por un lado ellos pensaban: estoy acercándome a Dios, pero por otro lado ni siquiera lo tenían cerca de su corazón. En su conducta, en su actitud interna, no lo estimaban. Decían: voy a cumplir con el sacrificio. ¿Dónde venden un cordero? Porque la ley decía que si alguien vivía lejos, trajera el dinero y lo comprara cerca. Nada más que los vendedores se aprovecharon y lo vendían adentro de los atrios, lleno de vendedores. Y ellos decían: voy a cumplir. Decían los que venían de lejos: voy a cumplir, voy a sacrificar esto, sacrificio de paz, de expiación por el pecado, por la culpa, lo voy a traer. Lo compraban. Pero por otro lado, hermanitos, no notaron quién estaba adentro. Adentro se presentó el mero día, hermanos, del cumplimiento de la profecía. La gente estaba brava, enojada.
En vez de decir, estamos esperando al deseado de las naciones, vamos a recibirle con aplausos. Hosana, bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor. Trompudos, porque me volteó mi mesa. ¿Quién se cree que es? ¿Con qué autoridad hizo eso? Soltó a mis animales. ¿Quién hace eso? Llegó entró y mira, me perjudicó. Se echaron a correr ya los animalitos. ¿Qué cosas me ha hecho Y un odio que acarreaba, hermanos. ¿Sabe usted que los profetas acarrean odio? Los verdaderos, los falsos, todo el mundo los ama. Todo el mundo los quiere. Los profetas verdaderos acarrean odio. Y eso era lo que acarreó el Señor Jesús. Llegó el deseado de las naciones. Hermanitos amados, ¿quiénes son las naciones? Mire a su hermano que tiene a su lado. Dígale, habla de ti. Somos las naciones. Si un judío, yo amo a los judíos, porque el Señor los ama. Estimo a los judíos. Pero si un judío rechazó a Hamashiach, yo lo recibo como gentil. Yo lo amo. Él es el Hijo de Dios. Usted le ama porque Él es el Hijo de Dios. Cuando dicen amén. Él es el deseado de las naciones. A lo suyo vino. Pero cuando vino, hermanos, no lo recibieron. Cuando vino, estaban en sus asuntos. Cuando el Señor, hermanos, tiene un regalo para usted, tiene una bendición grande, resulta que ese día usted no vino. No vino. Y tuvo un tiempo tal vez bueno en familia, pero Dios quería darle algo mejor todavía, algo grande. Quería derramar sobre usted unción, poder, hacerle un llamamiento, darle una comisión, darle una bendición, darle una promesa, afianzar su vida, darle dirección, reafirmar la fe de usted, recordarle a usted que el Señor le ama con amor eterno y que el Señor está con usted y el Señor lo quería fortalecer. Quería decirle, esfuérzate, cobra ánimo, aliéntese tu corazón. Pero ese día no lo reconocimos porque estábamos en nuestro propio asunto. Y ese día, hermanos amados, Él se quedó con el regalo en la mano porque no se presentó el invitado. ¿Cree usted, hermanitos, que nosotros invitamos a Dios? Si la casa es de Dios, el invitado es usted. Es usted, hermanitos, el que Dios le dice, ven hijo, yo te invito, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Vengan, tú estás trabajado, cargado, yo te voy a hacer descansar, ven a mí. Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Ven, compra, si tienes sed, ven y bebe gratuitamente. Ven y compra sin dinero, aquí estoy yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer libre. Aquí está todo, hermanos amados, en Cristo Jesús está todo. ¿Cuántos pueden reconocer al deseado de las naciones en este lugar? Levante su mano. Él está aquí. Si alguien no le reconoce, hermanitos, pero un día le va a reconocer. Entendemos, hermanos, que hay personas que no han tenido todavía ese encuentro con el Señor, o que el Señor todavía no los llama a sí mismo, porque decía el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Puede ser, hermanos, que alguno todavía no conozca la presencia de Dios, porque todavía no está llamado a conocerlo, a acercarse. Eso habla de la soberanía de Dios, hermanitos, y es doctrina espiritual en las Escrituras. Hermanos amados, cuando decimos yo acepté, ¿es verdad que yo acepté o Dios me aceptó a mí? Yo encontré a Dios o Él me encontró a mí. Yo amé a Dios o Él me amó a mí. ¿Cómo es esto? La soberanía de Dios es grande. Hermanos amados, a la verdad el Señor nos puso a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero muchos son los llamados de Dios y pocos son los escogidos también de Dios. Si alguien dice, bueno, yo le acepté,
porque le aceptaste. Yo le abrí la puerta de mi corazón, porque se la abriste. Se la abrí por mi propia voluntad y porque yo quise. Muy bien, tú dijiste sí porque creíste. Pero la verdad ni siquiera podías abrir la puerta. Hermanos amados, cuando se le dijo a este Lázaro, ya estaba muerto, sepultado 4 días. ¿Cómo se le dijo? ¿Y qué se hizo en ese momento? ¿Cree usted que solamente se dio la instrucción, la orden, Lázaro, ven fuera? Hermanos amados, un muerto puede levantarse sin que Dios le vuelva a dar la vida. Es Dios el que da la vida. Hermanos amados, si usted le habla a un muerto, ¿cómo le va a escuchar el muerto? ¿Cómo va a oír? ¿Cómo va a ver si está muerto? Pero así es el Señor, el que al dar la orden está dando la vida también. Entonces uno no puede decir, oh, yo por mí mismo. No, Dios te dio esa oportunidad. Incluso, hermanos amados, el arrepentimiento no provino de usted, provino de Dios. Por eso dice que los que recayeron una vez, es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. No quiere decir imposible que vuelvan a ser perdonados, sino renovados para arrepentimiento. O sea, un día el Espíritu Santo usted lo renovó para arrepentimiento y se arrepintió de todo su corazón porque el Espíritu Santo estaba allí. ¿Cuántos dicen amén? Porque si ya no está allí, ya se arrepiente usted solito y no es suficiente. Por eso, hermanos, el Señor nos manda, permanece en Cristo Jesús, permanece. Hermanos amados, porque usted ya nació una vez, no se nacen 2 veces, 3 veces en el Espíritu. Una vez se nace en el Espíritu y hay que permanecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Porque escrito está, no se puede volver a crucificar al Señor otra vez. Él murió de una vez por todas por nuestros pecados. Gloria a Cristo. Una sola vez murió. Una vez nacimos en la carne, una vez nacimos en el Espíritu, nada más. Si una persona, hermanos amados, murió espiritualmente, ¿qué va a pasar? Ya no es volver a nacer. Ya es, hermanitos amados, que Dios le vuelva a dar vida espiritual. Él puede dar la vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Todo proviene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Pero también, hermanitos amados, dice la Escritura que no descuidemos una salvación tan grande. Él tuvo misericordia de nosotros. Nadie pudo venir al Padre si no es por el Hijo, y nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Así está escrito. Entonces estamos aquí, hermanitos, por la gracia de Dios, porque Dios lo miró a usted, me vio a mí. Y si el Señor nos tuvo consideración entre tantos seres celestiales que Él tiene en el universo, vio al hombre que es carne y sangre. El hombre, hermanos amados, es muy estimado en el universo, porque esa oportunidad no se la dio a los ángeles caídos, ni a los ángeles que desobedecieron en el tiempo de Noé. Ese perdón y esa redención no se los dio a ellos, se lo dio al humano, al hombre. Hermanos amados, quiere decir que Dios nos estimó tanto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanitos, usted conoce muy bien acerca de las 100 ovejas y que una se descarrió y el Señor fue a buscarla dejando a las 99. ¿Piensa usted que nada más se refiere al hombre, entre hombres? ¿No es que también Dios tiene allá millones y millones y los dejó a ellos por venir por los hombres humanos? El hombre de continuo está inclinado al mal. Se descarrió el hombre. Cada quien siguió por su propio camino. Pero vino el Hijo de Dios. Dicen amén, hermanitos. Él está aquí. Dice la Escritura, verso 7. Haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entró el deseado, hermanos, de las naciones. Un día limpió los atrios, lo odiaron los vendedores, porque los maltrataba. Si usted un día es maltratado por un profeta, dele gracias a Dios.
Dele gracias a Dios. El profeta nunca, hermanitos, solamente le va a dar abrazos. El profeta le va a pegar. Y si usted es carnal, se va a enojar, lo va a odiar y lo va a criticar delante de todos y va a decir: ese golpea, esa golpea, es que es malo. Por eso se va la gente de la iglesia, porque los golpean así. Acuérdense que el Señor Jesús golpeó a los vendedores, no a los adoradores, sino a los vendedores. Cualquier persona, hermanos amados, que venga aquí y no vino a buscar a Dios, escuche bien lo que le digo, no vino a buscar a Dios, sino vino a adorar a Dios. Dios tiene todo el derecho de golpearlo y de cachetearlo, porque no vino a buscar a Dios. No vino a Cristo, porque al que a Él viene no le echa fuera, pero no vino por Cristo. El Señor lo puede cachetear y podría nunca jamás volver, decir: ahí me maltrataron. ¿Sabes por qué te maltrataron? Porque la luz y las tinieblas nunca se van a llevar. Y aparte, porque siendo altivo te presentaste delante de Dios, al altivo lo mira de lejos y lo aborrece su alma. Al altivo. Por eso hay gente cacheteada en el mismo templo. Templo donde no cacheteen o donde no golpeen es templo que no tiene profeta. Por eso no hay cachetadas. Templo donde hay profeta, sea varón o sea mujer, va a haber cachetadas. Muy bien, mire a su hermano que tiene a su lado. Pregúntele: ¿has recibido cachetadas? ¿Cuál cachetada? Está bien contento, con sus manitas arriba y todo bien. De repente llega y le empieza a hablar y a reprender. Y usted se sorprende: ¿pero qué hice? ¿Por qué? Yo estaba bien. Cachetadón que recibió, hermanos, porque se descuidó. Y si usted es carnal, dice: jamás regreso ahí. Ahí hay un hombre, ahí hay una mujer que cachetean. Por eso la iglesia no va. Oh, hermanos amados, si supiera la verdad, el Señor Jesús no golpea a los que están adorándole en el templo, golpea a los que están vendiendo en el templo. ¿Cuántos lo aceptan? Levante su mano. Si Él, hermanitos amados, hubiera entrado, interrumpido el culto, el sacrificio continuo, entonces sí, un sacrílego hubiera sido. Al que interrumpió fue al que estaba recibiendo para su propio provecho. A ese sí lo interrumpió. Alguien que está adorando a Dios no es interrumpido por Dios, porque Dios mismo ha dicho: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Dicen amén, hermanitos. Hermanos amados, hasta usted quizás un día trajo un invitado y le dijo: ven, ahí te van a tratar bien. Y no lo trataron bien, porque a la verdad se trajo, pero por dentro no recibió nada ni creyó en nada, y lo único que recibió fue una cachetada. Bueno, a la verdad no fue el enemigo, porque el enemigo no vive aquí. Aquí está Cristo en nuestro corazón. Dios lo cacheteó. Eso fue lo que pasó. Pero, hermanitos, antes de concluir con el versículo 9, quiero mencionarle del cuidado, de la prevención que Dios nos da a través de su palabra. Dios nos dice: hijo, yo te he dado promesas y profecías, pero tú puedes notar que en ocasiones el hombre no estaba listo en el momento del cumplimiento. No estaba listo. Se le decía a Jerusalén, el mismo Señor Jesús le dijo: no reconociste el tiempo de tu visitación. ¿Lo han leído, hermanos amados? Eso es preocupante, hermanitos. Es preocupante que el hombre, hermanitos, esté y llore y llore: Señor, no me has resuelto mi necesidad. Llore y llore, mirando hacia una sola dirección, hacia allá. Señor, mi petición no la has resuelto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y estamos allá con nuestra mirada, y el Señor llega de este lado: aquí estoy, hijo.
Estoy listo para cumplir mi promesa a tu vida, mi profecía, mi escritura a tu vida. Pero yo estoy mirando para allá y Él me está hablando a mis espaldas. Y no volteo, no noto, no distingo que Él está aquí y que hoy vino a cumplir su palabra. No lo distingo, que hoy llegó el deseado de las naciones y yo estoy duro y duro con mi problema y mi problema y mi problema. El hombre, hermanos, se ha descuidado. Así es el humano. Así es el hombre, muy descuidado de Dios. Muy descuidado. Se le está diciendo: Pedro, ven y ora para que no entres en tentación. No, Señor, yo contigo voy a ir hasta la muerte. Se le está diciendo a Israel: va a venir estos 70 años de cautiverio, arrepentidos, convertidos. Y no, porque siempre el hombre está empeñado en su propio camino. Por eso decía el Señor: mediten bien acerca de vuestros caminos. Uno con lo suyo, nada más lo suyo. Y Dios cumpliendo promesas, esperando obediencia, esperando reconocimiento. Hijo, ya llegué. Señor, no te esperaba. Estoy vendiendo palomas, bueyes, ovejas para hacer tu voluntad y para que tú te agrades, porque eso es lo que dice tu ley. Hijo, aquí estoy. Por eso dice la Escritura: llamé, me di a conocer a quien no preguntaba por mí. Él estuvo llame y llame. Por eso también dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha conocido usted a alguien distraído, que está haciendo algo y todo se le cae de las manos? Ya regó la comida, ya tiró un vaso, ya rompió esto, camina y ya chocó, va viendo el celular y ya se topó con un poste. Así es el hombre, tan descuidado de Dios. Por eso, hermanos amados, Dios nos pone pastores, nos pone evangelistas, nos pone ministros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aún así, también Dios les habla a los profetas. Dios habló, hermanos amados, en el libro de Jeremías, y hablaba de los siervos de ese entonces que eran inútiles, que el sacerdote anciano era la cabeza y que el profeta era la cola, pero que ambos erraban. Y hermanitos amados, así de descuidado es el hombre. Y así estaba descuidado Israel cuando llegó el deseado de las naciones. Pero Dios cumplió su palabra. Esa casa se llenó de la gloria de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El mismo Señor Jesús, nacido de una virgen, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos amados, Él estaba allá adentro. Entró, caminó, y un día de esos, porque no fue una vez nada más la que visitó el templo, Él predicaba en el templo también. Una vez, hermanos amados, cuando entró en el templo, ahí estaba, en el lugar donde se ponían las ofrendas, y volvió a mirar lo parecido, lo mismo, echando a la gente lo que le sobraba. Y solamente una viuda le agradó, una sola viuda, que echó 2 blancas. ¿Cuántas decepciones se ha llevado el hombre con nosotros, hermanos? Y nos sigue amando. ¿Cuántas decepciones ha tenido de los hombres, de nosotros los siervos de Dios? Dios, hermanos, ha recibido vituperios del hombre. No una vez en la historia, continuamente, hermanos, ofendemos, vituperamos a Dios. Él recibe nuestro desprecio. ¿Quién, hermanos amados, se va a apartar de buscar su propio provecho y solamente adorará y honrará al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios? Hermanos amados, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso mismo dice la palabra de Dios, verso 8:
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, mayor que Salomón, mayor que el oro de Salomón. El Hijo de Dios adentro. Qué gloria más grande, hermanos. Qué gloria más grande. El deseado de las naciones adentro. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Se le llamaba al Señor Jesús también príncipe de paz. Él estaba ahí. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Este Señor Jesús. Muy bien, hermanitos. Concluimos. Si honramos a Dios, Él no va a soplar sobre nuestras ganancias. Si honramos a Dios, Dios va a dar mantención. Aún, hermanitos, cuando deje de circular ya la moneda. Allá en Venezuela le mencionaba ejemplos. Pues, hermanitos amados, su dinero ya no vale. Se devaluó. Una persona podría tener así acumulado un montón de billetes en su mano. Un montón. No le alcanza, hermanos amados, ni para la comida de un día. Eso acumulado. Se vino abajo su economía. Usted y yo, hermanitos, vamos a entrar a oscuridad más fuerte. Día más oscuro. Noche más oscura. Pero, hermanitos, estamos juntando aceite. ¿Cuántos dicen amén? No tememos, porque el Señor sigue con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Escritura. No tema. Pero si alguien, hermanos amados, corre a su casa, prefiere su casa, deja la casa de Dios, usted sabrá la respuesta. ¿Por qué su salario se va en saco roto? ¿Por qué la bendición no fluye? ¿Por qué, hermanos amados, no se sacia? La palabra del Señor lo ha aclarado en esta mañana, que es, hermanitos amados, que el Señor le dijo: medita bien sobre lo que estás haciendo, meditad bien sobre vuestros caminos, mediten bien. Y, hermanos amados, no lo vaya a tomar entonces por costumbre, no se acostumbre, que le duela. Señor, no fui a tu casa, pero aquí estoy, no lo vuelvo a hacer. Aquí estoy, Señor, guárdame, que no me pase nada para que yo no me ausente de tu casa, que no haya percance, Señor, porque yo quiero estar en los atrios de tu casa. Prefiero estar un día en tu casa que 1000 días fuera de tu casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Porque el deseado de las naciones está aquí. Él habló, hermanos amados, de la congregación. Uno diría: bueno, ya no está habitando en templos hechos por manos de hombres, sino en nuestro corazón. Pero el Señor siempre habló de la congregación. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregación. ¿Dónde estaban cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa, estaban reunidos, unánimes, juntos, 120 personas. Congregación, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Reunidos. Y aquí estamos reunidos en su nombre.